Un saludo cordial a todos, Dios los bendiga. Vamos a continuar con el tema que estamos tratando de cristianos preparados para vivir y estamos hablando sobre la escasez y la abundancia. Hace, la sesión pasada empezamos a hablar referente a la escasez y permítanme les comparto pantalla y vamos a recordar rápidamente que vimos nuestra sesión anterior. Entonces, recordando, veíamos cómo o buscábamos argumentar si realmente la escasez es sinónimo solo de maldición. Veíamos un texto clave que nos permitía comprender y entender que no necesariamente es así. Veíamos como también algunos que argumentan que sí lo es, tergiversaban una palabra en Segunda de Corintios. También estudiábamos cuál es esa escasez que Dios quiere, entre comillas, para nuestras vidas, y ese quiere se relaciona más con un proceso, se relaciona más con una forma de tratar con nuestras vidas de tal manera que nuestro corazón pueda ser formado como Él quiere, que Él nos pueda llevar a crecer en la fe, y eso requiere también disciplina, formación, y eso implica que muchas veces también el Señor permita la escasez como parte de ese proceso. No necesariamente porque sea una maldición, reitero, pero sí porque es una situación en medio de la cual se puede evidenciar por medio de las reacciones de las personas qué representa realmente Dios en sus vidas. Si simplemente se está viviendo una religiosidad o si se está viviendo una vida cristiana íntegra, donde de verdad estamos confiando en Dios. Y veamos el ejemplo de Pablo, de cómo en Filipenses 4 él habla de ese deseo de servir al Señor, cualquiera sea su necesidad, su situación, cualquiera sea su condición y de cómo él ha aprendido a vivir, cualquiera que sea esa condición. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Y finalmente, la clase pasada veíamos cómo la escasez puede ser el resultado de tres causas principalmente: del pecado, de forma indudable, eso es evidente, pero también de una mala mayordomía o de una voluntad divina. Como les decía ahorita, ¿qué hablaremos el día de hoy? Pues bueno, ¿qué hacer en medio de esa situación de escasez cuando llega? No se trata simplemente de que alguien venga y nos diga con cierta contundencia que estás en maldición y punto. Y quiera llevarnos a hacer alguna serie de rituales o u oraciones que suenan más a rezos para que aparentemente todo se solucione, o peor aún, que aprovechen algunos para esta situación nuestra para hacernos creer que es dándole y dándole al Señor dinero que vamos a cambiar esta condición. No lo sabemos, no sabemos por qué llega muchas veces la escasez, no lo tenemos claro. De ahí el peligro de que algunos líderes quieran simplificar esta cuestión diciendo que es maldición y punto, diciendo que estás en una situación en la que tú estás por que algo permitiste en tu vida. Y eso es parte de la verdad, pero no es toda la verdad. Y si tú no dices toda la verdad, pues también es una forma de mentir. Y como les decía en la sesión pasada, muchas personas, mucho liderazgo procura generar estos pensamientos porque les interesa de una u otra manera sacar provecho de la situación y buscar que la gente pues esté más atemorizada que pendiente de cómo cambiar esta situación. Entonces, volviendo a Filipenses 4, que va a ser ese texto base que vamos a seguir usando el día de hoy, vamos a ver tres condiciones que expresó Pablo, él había vivido y que le enseñaron a qué hacer en medio de la escasez.
Entonces, lo primero, él nos lo dice ahí, en el texto, perdón, en el verso 11, dice, no lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido, y eso es lo que queremos aprender, eso es lo que queremos estudiar, a estar satisfecho con lo que tengo. ¿Qué nos dice aquí el apóstol? He aprendido a estar, ¿qué? Satisfecho. Como les decía también en una sesión anterior, si algo, por algo se caracteriza al ser humano es porque no se satisface fácilmente. La palabra también lo dice y lo reitera. El corazón del hombre es insaciable. Y esta es una condición, no, no basta con que la palabra diga, sí, es insaciable y punto. No, ahí el Señor también nos está diciendo, esta es la condición de ustedes como seres humanos, pero el que sea insaciable no quiere decir que tú seas insaciable y lo sigas siendo, sino que debes entender cuál es esa condición carnal, esa condición caída que te lleva a que tu corazón nunca esté satisfecho. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo aprendió a estar satisfecho? Porque él sabía que Dios estaba en control. Él sabía y reconocía su situación y es algo que debemos también recordar y tener claro. No debemos negar nuestra situación, porque parece que eso también se ha vuelto casi que pecado decirlo. Entonces, si alguien dice, no, ¿cómo estás? No, bien, bendecido, estoy, y creemos que eso es un lenguaje de fe y tenemos conceptos de alguna manera equivocados y con base en conceptos equivocados tomamos decisiones equivocadas. No porque reconozcamos una situación de escasez donde hay limitaciones. Recuerde que hablamos también de que la escasez representa lo necesario, lo suficiente, de que eh, tenemos lo suficiente para vivir. Eso no significa que estemos mal delante de Dios, pero nos han hecho creer eso con muchas doctrinas y de muchas formas. Entonces, no, si estás escaso es porque estás en maldición. Un momento. Como les decía la vez pasada también, tal vez estamos en medio de una prueba y el Señor ahí quiere que podamos reconocer quién es realmente Él para nosotros y que podamos también identificar cuál es nuestra condición cristiana, si estamos pasando la prueba o no la estamos pasando. Entonces, reconozcamos nuestra situación. Identifiquemos el contexto de lo por qué está pasando. A veces la escasez puede llegar incluso en una nación por una situación difícil, por una situación, no sé, de guerra, de inflación, de mal manejo también de un gobierno, por una situación de algún conflicto, por muchas situaciones y llega la escasez. ¿Qué vamos a decir? Entonces que yo también estoy en maldición. No necesariamente, pero sí reconozcamos que allí está Dios presente. Reconozcamos evidentemente errores si los hubo o si los hay, si estamos en esta condición porque llegamos a ella producto del pecado, evidentemente también hay que tenerlo en cuenta, pero hay que tomar correctivos y aceptemos ese estado, pero ese aceptar no quiere decir que nos estemos conformando, sino aceptar que tal vez hubo errores, que tal vez hubo malas decisiones, que tal vez hubo malos manejos, que no sabíamos cómo manejar ciertas situaciones a nivel económico, a nivel familiar, y eso trajo escasez a nuestras vidas. Entonces aceptemos ese estado, pero con fe en Dios, con esa confianza en Él. ¿Para qué? ¿Para qué esa confianza y esa fe en Él? Para entender que con la ayuda de Él vamos a salir de esa situación. Entonces, no basta reconocer en qué me equivoqué o por qué estoy en esta situación, sea producto de mis decisiones o sea producto de un entorno, de un contexto difícil en mi país, en mi nación, en mi ciudad, qué sé yo, sino saber cómo salir de ello y cómo soportar incluso mientras dure con fe en Dios, con confianza en Él, sabiendo que Él está con nosotros.
Porque ¿qué pasa cuando alguien se siente maldecido? No es que estoy en maldición, estoy en escasez, pues también percibe y cree en su corazón que Dios está lejos por allá. No, la palabra dice, el que confiesa su pecado y se arrepiente, alcanzará misericordia. Entonces hay que reconocer nuestro pecado, nuestra situación y avanzar, porque ya hemos alcanzado misericordia, como le dijo el Señor a- al profeta Elías, cuando se sintió débil, cuando se sintió menospreciado, cuando se sintió casi con la muerte encima, le dijo, no, anda, come, fortalécete porque todavía te falta camino. Entonces, ánimo, hay que avanzar. Y eso es lo que el Señor nos quiere recordar, que Él está ahí y si tú estás en una situación que identificaste fue producto de una serie de malas decisiones o producto de un entorno que favoreció esa escasez, pues ánimo, el Señor está con nosotros. Por eso el apóstol pudo decir, he aprendido a estar satisfecho. Ahí llega la satisfacción. Bueno, Señor, esta es mi condición, la acepto. Estoy satisfecho porque sé que no me vas a dejar morir de hambre, no te va a llevar a una condición extrema, pero sí voy a estar en una condición donde no voy a tener lo que habitualmente tal vez estuve acostumbrado, estoy acostumbrado a tener. Y ahí empieza a llegar esa satisfacción, ahí empiezas a aprender a estar satisfecho, a no poner tu felicidad en lo temporal, en las cosas. Es que si tienes, eres feliz y si no tienes, no eres feliz. No. El apóstol, siendo quien era y sabiendo quién era el apóstol Pablo, su formación, su reconocimiento, su estatus social, se encontró en una condición de escasez y aprendió a estar satisfecho con lo que tenía. Lo siguiente que dice el apóstol aquí en el verso 12 es, sé bien lo que es vivir en la pobreza eh, y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o no tenga nada. Dos palabras claves o dos frases claves ahí. Sé bien vivir. Y después dice, he aprendido. Lo vuelve y lo reitera. Saber vivir bien implica que nosotros sepamos administrar, sepamos manejar los recursos que tenemos. Y esto implica sensatez, conocimiento. Hay que aprender también a manejar nuestras finanzas. Eso implica también que seamos responsables. La parábola de los talentos en Mateo 25 nos da cierta, cierta luz respecto a esto. Cuando allí el Señor dice que le dio a un hombre cinco, a otro dos, a otro uno, y dice según su capacidad. Y muchas veces el Señor limita nuestros bienes, nuestros recursos, y con lo que nos da es suficiente. Y ahí lo hace, ¿por qué? Para que sepamos vivir bien. Si primero aprendemos a estar satisfechos, vamos a poder dar el siguiente paso que es saber vivir bien. Y eso no es fácil porque, bueno, si tú estás acostumbrado a tener y después te encuentras con que no tienes, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que realmente fortalece o desgasta tu vida? ¿Dónde está tu, como les decía ahorita, dónde está tu felicidad o dónde está tu fe realmente puesta? Pues, es muy fácil decir en una congregación, en medio de la alabanza y de la emoción del momento, a, a- a- a la luz de, bueno, al estar escuchando una canción de piano, tener un ambiente apropiado, es muy fácil levantar las manos y decir, Señor, yo confío en ti, tú lo eres todo para mí, nadie como tú eres todo para mí, pero te llega a faltar algo y resulta que esas palabras se las lleva el viento. Y lo único que demuestras es que Dios es insuficiente. Entonces, saber vivir bien es, bueno, estoy en esta condición, voy a estar satisfecho en esta condición mientras la enfrente, mientras dure, mientras el Señor me permita estar en esta condición y ahora voy a aprender a vivir con ella,
a saber vivir en ella. Mm. Decían por ahí o dicen por ahí que la madre de todos la madre de todas la creatividad a veces son las limitaciones en medio de, pues no tienes mucho, no tienes todo lo que quisieras, pero eso te hace ser creativo. La escasez también es una oportunidad de aprender a vivir bien y de saber cómo manejar ciertos recursos. Entonces volvemos a la parábola de los talentos. El que tenía 5, pues dijo, pues no tengo 10, tengo 5. Fue satisfactorio para él, dijo, no se puso a pensar en el que tenía 10, a mirar el de al lado, es que se tiene más porque, porque mi señor me dio tan poquito, o el que tenía 2, bueno, a este le dieron, ¿por qué le dieron 5 y a mí solo 2? No, cada uno se centró, estuvo satisfecho con lo que recibió y con eso con eso vivieron, con eso de eso hicieron que se multiplicara el dinero, hicieron negocios, dice la palabra, y cuando volvió su señor, tuvieron que devolverle a él no solamente lo que les dio, sino una ganancia. Pero el que tenía uno solo, ¿qué hizo? Tuvo miedo, dice la palabra, que tuvo miedo y fue y enterró lo que le habían dado. Y eso es lo que sucede muchas veces en medio de la escasez. Puede llegar el miedo. Y cuando hay miedo, ¿qué está reflejando una persona con temor? Que no está confiando en Dios, que no está confiando sino en sus capacidades, en lo que tiene, perdón, y no en esas capacidades que el Señor le ha dado. Hay que racionalizar recursos, hay que procurar sanear nuestra economía, y eso implica que tomemos acciones así como ese hombre al que le dieron 5 talentos y ese hombre al que le dieron 2, pero no llenarnos de miedo y quedarnos ahí estancados, quedarnos limitados, porque eso hace el miedo, estanca, pero la fe te lleva a actuar, te lleva a obrar con lo que tienes. Y en medio de ese obrar vas a aprender muchas cosas que van a ser valiosas. No le vas a temer a la escasez, porque la escasez no es lo que alimenta tu fe, y la abundancia no es algo que alimenta tu fe. Ya la próxima sesión hablaremos sobre la abundancia. Pero esa escasez debes verla como una oportunidad para dejar que Dios trate en tu corazón aquello con lo que tal vez tú no has tratado. Esos miedos, esos temores, ese querer poner tu confianza en lo que tienes y no en lo que eres, y lo que eres sobre todo delante de Dios. Para saber vivir en esa escasez, como el apóstol Pablo dijo, sé vivir bien, debes racionalizar recursos, como te decía ahorita, y sanear esa economía implica también no gastes más de lo que ganes, restringe esos lujos y esos excesos. Estamos en un mundo que quiere empujarnos todos los días a comprar, a comprar, a comprar desmedidamente. Como aquí que entras a algún almacén tipo Dollar City, tú crees que no necesitas nada y sales con algo, pero debes ser claro y debes ser co- contundente en el manejo de tus finanzas, en el manejo de tus recursos. Usa lo que tengas a mano, sé recursivo. Aprende también a sanear tu economía saliendo de esas deudas, porque muchas veces llega también la escasez porque hay gente experta en destapar huecos para tapar otros. Hay gente experta, como les decía también la vez pasada, tener cientos de tarjetas de crédito, bueno, no digo cientos, pero muchas tarjetas de créditos y, y usarlas desmedidamente, y tú vas a mirar el historial de lo que compró, lo que hizo, y hasta cenas, hasta almuerzos costosos pagan a no sé cuántas cuotas, y nada, recordemos lo que hacían nuestros abuelos que levantaron familias de 5, 6, 7, y qué hacían ellos con lo poco que ganaban. Parecía poco, pero al final era suficiente, y con lo que tenían aprendieron a estar satisfechos y pues a ser recursivos también. Entonces, hacer comidas con lo que estuviese en cosecha y estuviera más barato,
y si tenían que repetir, repetían, y si era huevito y arroz todos los días, pues era solo huevo y arroz. Bueno, aunque en ese tiempo el huevo no estaba como ahora de costoso, pero eran personas que evitaban la deuda, que evitaban estar eh, llenos de compromisos financieros con el uno y con el otro, y la palabra lo dice, el que debe es esclavo de a quien le debe. Nosotros no debemos deber, dice la palabra también, no deban nada a nadie. Entonces, sanemos nuestra economía y pongamos todo en orden y el Señor nos va a enseñar y vamos a aprender a vivir, como dijo aquí el apóstol Pablo, sé vivir bien. Y al final el apóstol Pablo, pues dice esta frase que ha sido tan manoseada en muchas congregaciones porque la sacan de contexto, solo toman este pedacito para hacer de ello toda una doctrina alrededor eh, de del materialismo, buscando solo alimentar muchas veces la avaricia de la gente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Por eso todo implica todo esto de lo que estamos hablando. Esas situaciones que Pablo, siendo un apóstol, un llamado por el Señor, alguien que se le apareció el Señor, alguien que le habló directamente, aún siendo ese apóstol, aún siendo el hombre que fue, que evangelizó a todos los gentiles, que extendió el evangelio en toda esa zona europea, en muchas partes del mundo, padeció hambre, tuvo necesidades, tuvo circunstancias difíciles. Y ese todo lo puedo en Cristo implica ello. Entonces, para poder decir todo lo puedo en Cristo, pues en medio de la escasez, ¿qué tenemos que hacer? Hacer parte de nuestro proceso al Señor. ¿Qué significa esto? Me preguntará alguien. Pues como lo dice la palabra, reconócelo en todos tus caminos y Él que enderezará tus sendas, te ayudará en todo, dice otra versión. Y ese enderezará se refiere a ajustar, a dirigir, a encaminar nuevamente. Entonces, si yo reconozco que me equivoqué, aprendo a estar satisfecho con lo que tengo, estoy dispuesto a aprender a vivir con lo que el Señor me permite tener en este momento, así sea de escasez, y yo lo hago parte de este proceso y no empiezo a quejarme o a creer que la maldición de no sé qué, y sí, puede ser consecuencia de unas malas decisiones, reitero, pero si no hago parte del proceso al Señor, voy a perder el tiempo, voy a tal vez a quedarme como ese pueblo de Israel dando vueltas y vueltas en un desierto por esa mala actitud. Él es el que va a enderezar mis sendas, mis caminos, si lo reconozco. A veces la gente reconoce más, quiere reconocer más a Satanás en medio de la escasez que al mismo Señor. Entonces no es el diablo que me puso una trampa, es el diablo que quiere destruir mi vida, es el diablo que no, reconoce al Señor. ¿Por qué no piensas en reconocerlo a Él? ¿Por qué piensas primero en reconocer al enemigo? ¿Quién está dirigiendo tu vida? Es que eso implica, el reconocer que es Satanás implica que estás diciendo que Él es el que hace contigo lo que quiera. Entonces, mire qué contradicción a la hora de hablar. Y como les decía ahorita, somos fáciles de palabra para decir, Dios, tú tienes el control, cantarlo, gritarlo en una congregación, en un tiempo devocional, pero con nuestras acciones estamos diciendo y gritando otras cosas. ¿Quién está en control? Pregúntate. ¿Quién está en control de tu vida? ¿El Señor? Entonces reconócelo, aun si llega la escasez. Señor, ¿por qué estás permitiendo esto en mi vida? Ayúdame a entenderlo y bueno, voy a salir de esto, estoy contigo, mi fe está puesta en ti, la abundancia no lo es todo para mí, voy a caminar contigo. Eso es hacer parte de ese proceso al Señor. El Señor nos forma para fijar nuestra mirada en lo eterno, no en lo pasajero. Entendamos lo que dice su palabra y lo dice de una y de muchas maneras. No hagan tesoros aquí en la tierra. No se afanen
por las riquezas, por eso es lo que se afana el mundo. Como les decía el ejemplo, les daba el ejemplo del joven rico, ve y vende todo lo que tiene y se da solo a los pobres y sígueme. ¿Qué le estaba diciendo el Señor realmente? Deja de tener tu corazón ahí puesto en eso y ponlo en mí, pon tu confianza en mí. Pero a veces el Señor tiene que forzar esas situaciones y eso implica la escasez para que nosotros nos fijemos en Él, para que nos desprendamos de eso que es pasajero, de eso que finalmente un día ya no estará más. Y como lo dijo Job en el capítulo 1, desnudo vine al mundo y desnudo saldré. El Señor lo dio todo, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Porque este hombre tuvo la capacidad de reconocer con estas palabras en sus caminos y en su situación adversa a Dios, porque él confiaba plenamente en el Señor. Si tú ves la situación de Job, él no habló inmediatamente diciendo, es que Satanás, es que, a pesar de que había sido Satanás el que había incitado al Señor para que le quitara todo, todo lo que tenía. Pero qué curioso que aquí, eh, eh, aquí este hombre de Dios, Job, lo que hizo fue reconocer al Señor primeramente y decir, Señor, tú me diste, tú me quitaste. Ahí no dijo Satanás me quitó, es que le voy a arrebatarle mi bendición al diablo. No dijo nada de eso y esas cosas extrañas que se escuchan por ahí en algunos púlpitos. Lo que dijo fue, Señor, tú me diste y tú me quitaste, bendito sea tu nombre. Ahí empezó a ser parte de su proceso al Señor. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos presente en medio de dificultades, donde haya escasez, donde haya limitaciones, donde esté lo necesario, que tengamos esa fe que la tuvo Moisés, como dice Hebreos 11, que por la fe que pasó con Moisés, que rehusó, dice la palabra, ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Mm? Se rehusó a los deleites temporales del pecado, dice la palabra, y tuvo por mayor riqueza que el vituperio de Cristo. ¿Qué significa vituperio? La censura, el descrédito, el que hablaran mal, el que lo menospreciaran. Uy, usted siendo quien es, usted no es la hija, el hijo de la hija de Faraón. Imagínese lo que eso significaba, el imperio más poderoso de ese momento. Como decir ahorita, no es que usted teniendo visa americana, usted se niega a eso. Pues sí, Moisés lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Por la fe en el Señor. Tuvo por mayor riqueza que el vituperio, el ser menospreciado por causa del Señor. Y se entregó a ello y se negó a esos deleites temporales. Ahora parece que todo es al contrario en las iglesias, en las congregaciones, y la gente lo que más quiere tener es los deleites temporales del pecado y negarse al vituperio de Cristo. Parece que eso se ha invertido. Reflexionemos en si esa es nuestra condición y si nos hemos dejado arrastrar por esos vientos, esas corrientes de doctrinas que nada edifican y que sí están muy distantes de lo que el Señor enseña en su palabra. Aquí yo les estoy exponiendo lo que Él dice, lo que el Señor habla, lo que el Señor enseña, lo que el Señor quiere de nosotros. Y debemos tener esa disposición, aún en medio de la escasez, para dar. Porque muchos también se niegan a dar, no, pero si no tengo, ¿qué voy a dar? Pero recordemos a dos viudas de las más famosas en la palabra. La viuda de Sarepta, cuando recibió al profeta Elías, dice la palabra que estaba con su hijo, que tenía lo suficiente para tal vez comer su última comida, su última torta, y así se lo hizo saber al profeta y echarse a morir porque dijo, ya llegué a mi límite, llegué a una situación límite. Y muchas veces el Señor nos lleva a situaciones límites, pero recordemos lo que decía la palabra, ¿no? Cuando en el libro de Éxodo, cuando el pueblo salió, el Señor les recordó, yo los puse allí en ese desierto y los puse en dificultades y les hice tener hambres para probar qué había en su corazón y saber realmente quiénes eran. No porque el Señor no lo supiera, sino porque el Señor quería que la gente
pudiese comprender ante sus propios ojos que lo que hablaban muchas veces no era tan real o aquello que pretendían hacerle creer a los demás de que honraban y amaban a Dios no era toda la verdad. Y empezaron a quejarse y empezaron a comportarse de mala manera delante de Moisés y sobre todo delante de Dios. Pero ¿qué hizo esta viuda? Aún de lo poco, sacó para dar. Creyó en el profeta, creyó en su palabra. Otro hubiera dicho, no, pero ¿por qué yo tengo que darles y tras de que tengo poquito y voy a dar? Pero ese es el corazón de una mujer que confiaba en Dios, porque eso pues, representa el profeta, la palabra de Dios. Eso representaba el oficio de profeta en este tiempo, era aquel que llevaba la palabra de Dios. Hizo caso, y le dio de comer al profeta, y allí Dios hizo un milagro a través de este hombre y esta mujer tuvo para comer. Y no solamente eso, cuando su hijo dice la palabra que murió, el Señor lo resucitó, le devolvió a su hijo. Miren cómo vienen las bendiciones, pero primero viene esa situación compleja y difícil. Pongámonos por un momento en el lugar de esa viuda, con un hijo y con nada, casi nada que comer. ¿Y a dónde la envió el Señor? ¿A dónde envió el Señor al profeta Elías? Lo envió a un hotel 5 estrellas, lo envió a la ciudad allí con todos los requerimientos, incluso que ahorita muchos predicadores exigen para ir a predicar a alguna congregación. No, yo quiero hotel 5 estrellas, yo quiero que me lleven, y parecen cantantes de rock. No, lo llevó donde había necesidad. Y allí este hombre, pues yo me imagino la cara de Elías para pedirle a una mujer que tenía poco, pero aún así lo hizo, fue obediente y la viuda de Sarepta fue obediente también y allí recibió las recompensas. Pero esta mujer seguramente había aprendido a vivir con lo poco que tenía y hasta el final, hasta lo último, resistió, confió en el Señor y aún de lo poco que tenía dio, aún en medio de su escasez, y el Señor recompensó. O la viuda cuando ofrendó delante del Señor, que dice la palabra que el Señor se sentó a ver quiénes echaban la ofrenda y muchos daban de diferentes formas y diferentes tamaños de ofrenda, pero dice la palabra que el Señor engrandeció a la viuda que había dado de lo poco que tenía porque era todo lo que tenía y lo dio con amor, lo dio con fe. Y seguramente esta mujer fue bendecida. La palabra no dice específicamente qué sucedió con ella, pero Dios sí valoró eso. Imagínese la recompensa que esa mujer va a tener en el reino del Señor. No, no fue honrada la abundancia de lo que dio, de lo que dieron los demás, por más de que fue mucho. Fue honrada la mujer que dio todo lo que tenía de lo que tenía todo, lo poco que tenía, pero dio. Entonces, sigamos dispuestos a dar. Tal vez en medio de esa escasez, el Señor va a poner a alguien con más necesidad que tú. Tal vez te va a llegar algún dinero extra. Piensa también en aquellos que no tienen o tienen menos de lo que tú tienes. Y eso es aprender a vivir, eso es estar satisfecho, eso es saber vivir bien, eso es poder decir en algún momento, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Él me da fuerzas para enfrentarme, dice aquí esta versión, a toda clase de situaciones, a toda clase de situaciones. Esa es la formación del Señor. Esa es la manera en que el Señor forma a sus hijos y nos quiere formar a nosotros. No que vivamos o pretendamos siempre vivir en abundancia, o como dicen por ahí algunos, de victoria en victoria, haciéndole creer a la gente que de victoria en victoria es teniendo y teniendo y teniendo y teniendo. Una victoria también es aprender a vivir en medio de esa escasez y algún día cuando el Señor te saque de esa situación porque a ir al Señor fue suficiente, tú dirás, Señor, gracias.
Gracias por todo lo que aprendí. Aprendí a ser recursivo, aprendí a, como dicen por ahí, me cayeron limones del cielo, pues aprendí a hacer limonada, le di a otros, pensé en otros. Y cuando llegue la abundancia, que es de lo siguiente que vamos a hablar, vas a vivir de forma diferente. Vas a tener la capacidad. ¿Recuerden la vida de José? En la cárcel, con hambre, afligido, pero Dios necesitaba formarlo ahí para después ponerlo a manejar la abundancia. Reflexionemos en esto, leamos en el libro de, de Génesis la historia de Josué nuevamente y yo sé que el Señor nos va a hablar. Ahora inclinemos nuestro rostro, entreguémosle este tiempo al Señor y démosle gracias por aquellas cosas en las que nos ha hablado. Gracias, Señor mío, hoy hemos aprendido que la escasez no necesariamente es una maldición y que pueden llegar situaciones difíciles por cosas que nosotros hemos permitido, por la manera en que hemos procedido, pero a pesar de ello te damos gracias, Señor. Gracias porque tú quieres enseñarnos a que estemos satisfechos en medio de esta situación, para que podamos reconocer nuestros errores también, pero también para poder ver con fe y con esperanza nuestro porvenir, sabiendo que tú estás con nosotros, que tú caminas con nosotros, de que tú nos estás enseñando y nos estás dejando ver nuestra condición para que aprendamos de ella y no cometamos los mismos errores. Ayúdanos a saber vivir bien en medio de nuestra situación, si es una situación de escasez, si la estamos viviendo o si va a llegar. Que seamos sensatos, que procuremos conocer cómo manejar estas finanzas o estos recursos, a ser responsables, que no nos dejemos estancar por el miedo, que aprendamos a vivir en la escasez, no satisfaciendo lujos y excesos, no gastando más de lo que debemos, sino que podamos aprender a ser y a vivir como tú quieres, Señor. Y que podamos finalmente decir, todo lo podemos en ti porque tú nos fortaleces, pero no de forma descontextualizada usando este texto, sino reconociéndote, Señor, en todos nuestros caminos, reconociendo, Señor mío, que tú nos quieres formar, de que tú quieres mirar lo que hay en nuestros corazones, de que no nos apeguemos a lo terrenal, sino que fijemos nuestra mirada en lo eterno, Señor. Y ayúdanos siempre a pensar en los demás, aún en medio de la escasez, y esta viene, que tengamos la actitud de esta viuda que dio aún de lo que no tenía, Señor. Gracias por este tiempo y por tu palabra y síguenos convenciendo de que debemos dejar que tú nos formes cualquiera sea nuestra situación. Te damos la gloria y la honra y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.